Pon tu mano izquierda arriba y vas a decir baraja, Baraja, por la virtud que tú tienes por la virtud que tú tienes y la gracia que Dios te ha dado. y la gracia que Dios te ha Dime dado. lo que pasa. Dime lo que pasa Con tu mano derecha la persinas por mi casa, con mi casa, por mi suerte, por por mi suerte, mi porvenir. por mi porvenir. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que espero? 3 golpes en medio. Ya puedes quitar tu mano. El tarot es un objeto curioso. Durante siglos ha servido como una herramienta espiritual para quienes buscan y confían en lo eterno. Es antiguo, simbólico y para mucha gente útil. La ciencia y las prácticas sociales no siempre coinciden, y de ahí nace este reportaje. El tarot considero que tiene su origen un poco como las cartas españolas. Son juegos de probabilidad que se van haciendo con los naipes, hay cosas como la baraja inglesa, la baraja española. El tarot es una modalidad, ¿no? Que surge por ahí en la zona del Véneto, en Italia, Tarocchi creo. Y entonces lo que sucede es que se convierte como popular para tratar de hacer predicciones, en su caso un tipo de interpretaciones, pero su nacimiento es un juego de probabilidad de cartas, nada más que en la cultura latina nos gustan mucho más las cartas que tienen personajes, ¿no? Si ustedes ven una carta de probabilidad como la baraja inglesa, ¿no? Que tiene estas figuritas como muy simples, no les es tan atractiva como una baraja española que tiene un rey, que tiene una dama, etcétera. Entonces creo que ese es el éxito del tarot, que es muy llamativo. Estos, los que tienen personajes, son los que se denominan arcanos mayores, o eran los que realmente eran los triunfos, ¿sí? Y los otros, que son los más numerosos, son los arcanos menores, justo los que conocemos mucho por la baraja española, porque regresamos a la tradición de Hermes y de Tot, Hermes Trismegistro. Son hojas de un libro en el que nosotros, por medio del aprendizaje, por medio del perfeccionamiento espiritual y mental, vamos a ir aprendiendo a acceder a la sabiduría de los planos. Las cartas del tarot tienen un origen controvertido. Simples ilustraciones que surgieron como un juego de cartas mundanas que lentamente la gente fue leyendo y otorgándole significado a sus personajes. Con el tiempo, la representación ha ido cambiando. Es el factor que no tenemos los seres humanos de generar relatos a las cosas que nosotros observamos, no solo a los arcanos del tarot, sino a infinidad de cosas. Nosotros las observamos y nosotros, esto lo dice Julius Greimas, ¿sí? Un semiólogo, que dice, entendemos entender al mundo como un relato, y eso es lo que sucede con las tiradas del tarot. Nosotros, se nos presentan estas cartas sumamente codificadas, ¿sí? Y nosotros tendemos a verlas como un relato. Y el asunto es que ese relato, como lo predisponemos de que las cartas del tarot nos sirven para entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, entonces las empezamos a asociar con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros entendemos del mundo. Más allá del debate sobre su origen y autenticidad, el tarot es un objeto que abre conversaciones. El proceso, bueno, tiene que ser mayor de edad, que venga por propia voluntad, y el proceso pues es yo darle a la persona el mazo de las cartas para que ella las barajee. Al momento que ustedes las barajean, impregnan su energía en las cartas y ellas ya me van diciendo, conforme las voy yo bajando, me van diciendo, me van hablando qué es lo que pasa con X o Y persona. Ese es el proceso. Al final yo les otorgo un tiempo de preguntas libres para que si ustedes tienen dudas o tienen alguna pregunta que no haya quedado claro en la lectura, pues ustedes se sientan con la libertad de hacerlo. Que se tiene que hacer una limpieza de las cartas previa, limpiarla de energía, puede ser con un incienso o con una piedra, se les pone encima o se deja un rato y se limpian de energía las cartas para que las puedas utilizar con las personas.
finalidad de que tú vengas a una lectura conmigo es de que te vas a ir mucho mejor de lo que entras. O sea, siempre vas a venir por un equilibrio. O sea, mi situación, ¿no sabes qué? Pues aquí la mayor parte de mis pacientes llegan por traiciones amorosas, llegan por desajustes emocionales por pareja. Entonces, ¿te imaginas? O sea, tengo que saber manejar ese tipo de energía. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad el que te sientes aquí, que yo te diga, ¿te imaginas el tener cuidado? ¿Por qué? Porque no sé si la señora que llegó es hipertensa, diabética. Tengo que tener mucho cuidado y tengo que regular la emoción antes de empezar. La ciencia y los rituales no siempre van de la mano, pero hay espacios en los que puede coexistir. Sí se tiene que utilizar como herramienta. Ajá. Si el paciente le tiene mucha fe a ese tipo de práctica, pues sí lo tenemos que llevar de la mano. Ajá. Porque pues sería un choque emocional para la persona el que yo le diga, sabes que pues no creas en eso porque no es cierto. Y si la persona le tiene mucha fe, pues o va a dejar la terapia y pues se va a centrar nada más en la práctica de brujería, no sé cómo llamarlo, o de magia. Nada más se va a enfocar en eso. Ajá. Y yo lo que hago es, bueno, sí hacer un equipo, porque incluso hasta en terapia, en psicología, hay muchos distintos tipos de terapias alternativas, constelación familiar, que las flores de Bach, o sea, no son terapias, vamos, con una experimentación científica, ajá. Pero también que la gente cree en eso, bueno, pues tengo que trabajar en equipo también. Cuando hablamos con tarotistas, algo se vuelve claro. Cada una tiene su propio enfoque. Hablan desde la mezcla entre lo espiritual, su historia personal y lo analítico. Ambas coinciden en algo. El tarot no te dice qué hacer, te ayuda a pensar. ¿Pero me puedes ayudar o no, Lucas? ¿Sí te puedo ayudar? ¿Cómo? Tienes que venir a terapia, no, pues ni que estuviera loco. Digo, bueno, pues no soy psicóloga, ¿no? Yo soy terapeuta, pero holística. ¿Te puedo ayudar? Yo trato de que todo aquí sea muy personal. Sí les doy mi punto de vista, pero finalmente termino diciéndoles, el que tiene la decisión eres tú. No me hagas a mi caso, porque pues obviamente yo estoy viendo las cosas desde un punto de vista espiritual y ustedes todavía no tienen esa visión para poder entender lo que yo lo veo. Entonces yo sí soy muy específica y les trato de decir mi opinión, pero cierro diciéndoles, tú tienes la última decisión. No me hagas caso. A lo largo de la investigación, nos encontramos con varias personas que estaban en búsqueda de estos servicios. Yo lo que busco es claridad, o sea, yo nunca busco guiar. A mí las que me leen las cartas me pueden decir esto, y al final es tu decisión lo que tú decidas hacer. De hecho, eso es muy importante, o sea, que ningún brujo te diga haz esto, sí, ¿no? Y que o sea, al final del día tú eres quien tiene el libre albedrío de tus decisiones. O sea, esto es una guía, esto es un panorama general de cómo están las cosas como energéticamente, pero al final del día tú decides. Pero al meterte a un lugar así, pues, ¿qué haces? No, como que si no andas también energéticamente y uno está buscando estas cosas porque algo no está jalando bien, pues sí te puede pegar algo energético. Estas experiencias no confirman una verdad absoluta, pero sí muestran algo interesante. El tarot funciona diferente para cada persona, no porque tenga poderes trascendentales, sino porque cada lectura es una convivencia con tu mente. Si en algún momento, pues cuando no tienes esa experiencia, pues buscas como que
que te adivinen el futuro. Sin embargo, ya en esas experiencias que he vivido me han dicho pues que el tarot no sirve para que adivinen el futuro, sino que más bien como te da una serie de orientaciones hacia que tú puedas tomar determinadas decisiones. Y entonces pues más que nada voy buscando como cierta claridad ante las dudas o inquietudes que estoy viviendo en ese momento, de estar ante lo desconocido y de que no sepas si lo que te van a decir va a ser de total de tu agrado o te va a causar algún temor el enterarte de algo que incluso ni siquiera ha pasado. Entonces sí es complicado, ya después dices, ay, creo que no debe haber venido o no sabes si fue como esa parte. Pero siempre es como en esa intención de conocer, de tener conocimiento de lo que va a pasar en un futuro. Cuando tú te haces una lectura de tarot, es un reflejo de cómo está tu vida actualmente, en el presente, pero evidentemente pues si tú haces algo o cambias algo, va a cambiar por completo pues el futuro. Sí, es muy importante como la sugestión, porque si te sales, no sé, probablemente pierdas a un familiar cercano o algo así, y como que tú te centras mucho en eso. Aparte no es muy positivo como adentrarte tanto o irte de lleno de que pues es que literal es eso lo que va a pasar o así. Entonces sí es como muy importante también mencionárselo, se podría decir al consultante, como mantener cierta distancia a la hora de un resultado determinado que aparezca en la lectura. Sí, sí se sugestionan, porque incluso pues hay este efecto placebo que hasta en los medicamentos, ¿no? A veces una pastilla que era para otra cosa y dicen, ay, es que me curó del estómago, ¿no? Y pues a lo mejor era un dulcecito. Ajá. En este caso del tarot y lectura de cartas y todas estas creencias, producen un efecto similar, y a lo mejor la persona que hace esta práctica pues le dice lo que quiere escuchar, ¿no? Esa parte en donde, bueno, ya, entonces ya me siento más tranquila. Ajá, pero porque el cerebro incluso empezó a funcionar de manera diferente. El tarot no se trata de acertar o fallar, se trata de abrir un espacio para detenerse y mirar lo que a veces dejamos pasar. Para algunas personas es guía, para otras un ejercicio de introspección. Creer o no creer no es la pregunta principal. La pregunta real es, ¿qué hacemos con lo que pensamos, sentimos y entendemos cuando las cartas están sobre la mesa? Tiene un trasfondo muy, muy básico, que es la incertidumbre. La incertidumbre genera ansiedad a todo ser humano, a todo primate humano. A incertidumbre le genera mucha ansiedad. Entonces, el no saber genera ansiedad. Entonces, una manera de irse adelantando es algo así como, veme diciendo qué va a pasar. Esa reducción de la incertidumbre la queremos hacer en todos lados. Queremos saber qué va a pasar con el futuro, queremos qué va a pasar con la economía, queremos saber qué va a pasar con nuestra suerte, y ese es el atractivo. El atractivo es que de pronto hay narrativas muy efectivas, técnicamente hablando hay narrativas muy efectivas que logran justamente convencer de qué es lo que puede pasar con tu futuro inmediato. Entonces eso es lo que lo hace atractivo, no solamente para el mexicano, sino para mucha gente que echa mano de refuerzos justamente para ver qué es lo que va a pasar con su vida cotidiana. De hecho, la efectividad de este tipo, el café, el tarot, las damas, todo lo que se puede ver, su efectividad es tratar de reducir incertidumbre en el futuro inmediato. Porque si se dan cuenta, ni siquiera es el futuro a largo plazo. ¿No? Usted vivirá tantos años y será una persona anciana. No, eso no es efectivo. Lo efectivo es al corto plazo. ¿Qué le va a pasar pronto? ¿Qué le va a pasar la próxima semana? Y eso le sirve a la gente para sentirse a lo mejor un poquito mejor. ¿Y tú? ¿Te atreverías a confiarle tu futuro a las cartas?
porque informar también es un arte. Noticias de cultura, arte, entretenimiento y más.